Ok, muy buenas tardes, tengan todos. Les saluda Gabriel Pasos, coordinador de Comité de Medio Ambiente de AmCham y miembro de la Junta Directiva de esta subcámara. Hoy, 22 de abril, celebramos el Día Mundial de la Tierra, por lo que decidimos honrar este día con este evento. Esta tarde nos acompañan expertos en el tema de carbono neutralidad. Analizaremos cómo la obtención de esta importante certificación representa una serie de oportunidades para las empresas centroamericanas, permitiendo no solo buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, sino ampliando redes de negocios y acceso a nuevos mercados. Quiero agradecer a nuestros socios que patrocinan esta actividad. Ellos son Global Logistic Company, Invercasa, La FICE, Nestlé, Agricorp, Pantaleón, Cargill y Comercial Industrial San Martín. También nuestro agradecimiento a nuestros socios BLP por el valioso apoyo que nos han brindado para este evento y a Salman Foods por su buena disposición en compartir sus experiencias en esta certificación. Entrando en material, tengo el gusto de presentarles a nuestros expositores del día de hoy. Ellos son el señor Manuel González Rodríguez. Él es coordinador técnico de INTECO, es ingeniero industrial y máster en gestión ambiental. Se ha capacitado en el área ambiental en países como España, Japón, Colombia y Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en la gestión ambiental y se ha especializado en emisiones de gases de efecto invernadero y en huellas ambientales. Además, cuenta con una amplia experiencia en el sector de agroecoturismo. También contamos con la presencia del señor Gerardo León York en representación de nuestro socio Salman Foods, quienes acaban de obtener esta importante certificación. Gerardo es director financiero del Grupo Salman desde 2007 y adicional a sus funciones en el área financiera, lidera proyectos como la certificación de carbono neutralidad. Antes de Salman, Gerardo trabajó en la industria de café como comercializador y consultor. A lo largo de su carrera, Gerardo ha laborado para grupos multinacionales como el Café y el IFC Banco Mundial. Gerardo obtuvo un título de Administración de Empresas en la Universidad Internacional de la Florida y una maestría en Administración de Empresas de INCAE. También contamos con la presencia de la señora Carolina Arce. Ella es gerente general de Zone Environmental Services. Es administradora de empresa con más de 10 años de experiencia en gestión ambiental. Es consultora y auditora en carbono neutro bajo las normas ISO INTE 14064, parte 1, 2, 3 y norma INTE B5. Auditora certificada en los siguientes programas: calidad ISO 9001, sistemas de gestión, FSCC 22000, seguridad alimentaria, ISO 14001, ambiental, e ISO 45011 de seguridad y salud en el trabajo. Para dar inicio a este webinar, vamos a iniciar con Carolina Arce, con una presentación sobre carbono neutralidad. Luego con una presentación de Manuel González Rodríguez sobre INTECO. Y luego un conversatorio con ellos dos y además con Gerardo León York para que nos cuente de sus experiencias. A continuación tendremos una serie de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir enviándonos vía el chat de Zoom y vamos a ir atendiéndolas. Entonces, iniciamos con Carolina Arce. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar inicio. En BLP creemos firmemente que no pueden existir compañías exitosas en sociedades fallidas. Por eso, desde el 2008, hemos articulado una estrategia de sostenibilidad que materializa nuestro compromiso de desarrollar un programa de participación activa y responsable en la solución de problemas de nuestra sociedad. Esto se realiza mediante acciones que contribuyen
con el desarrollo económico, humano y social de la región, previniendo el deterioro ambiental, promoviendo la justicia social, equidad y diversidad cultural, de acuerdo con las metas establecidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Algunos de esos esfuerzos de sostenibilidad nos han llevado a ser la firma líder en Centroamérica de equidad de género, siendo el 50% de nuestros abogados mujeres. Asimismo, esos esfuerzos nos han valido distinciones como el sello Programa País Carbono Neutralidad por 5 años consecutivos y el programa Bandera Azul Ecológica por 8 años, convirtiéndonos en la única firma legal en obtener estos reconocimientos en Centroamérica. Es por esto que por medio de Zone, empresa miembro del Grupo VLP, expandimos nuestra huella climática al apoyar a otras empresas en la región en este rubro. Zone es una empresa que brinda servicios en consultoría técnica legal ambiental, en salud y seguridad en el trabajo e inocuidad de alimentos. Dicho esto, damos inicio con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Carbono neutro hacia el futuro empresarial en Centroamérica. ¿Qué es la carbono neutralidad? La carbono neutralidad es un balance entre la cuantificación de las emisiones y las acciones que hagamos de reducción, remoción o compensación de gases de efecto invernadero. Acá podemos ver de forma más gráfica en qué consiste, ¿verdad? Tenemos nuestro inventario, con qué estamos contaminando, nuestras acciones de reducción, ¿verdad? Que vamos a implementar como empresa, la remoción o compensación, dependiendo de lo que aplique a cada organización, que nos va a dar cero, logrando la carbono neutralidad. ¿Qué son los GEI? Los gases de efecto invernadero, o también llamados GEI, son componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos. Entre los principales gases naturales encontramos el dióxido de carbono en la quema de combustibles fósiles como el petróleo, gas, carbón, deforestación y cambios en el uso de suelo, el metano en la distribución de gas natural o ganadería intensiva, el óxido nitroso en los fertilizantes agrícolas, el manejo de residuos sólidos. También tenemos los antropogénicos, que son los creados por el hombre, como los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Estos los encontramos en equipos de refrigeración, componentes de ordenadores o equipos electrónicos. ¿Cómo lograr la carbono neutralidad? Bueno, hay 7 pasos básicos que debemos de cumplir. Compromiso de la alta gerencia o de la organización, inventario de las emisiones de gas de efecto invernadero, reducción de las emisiones más significativas o los proyectos estratégicos que la organización así desee realizar, remoción y o compensación, sistema de información uniforme, la auditoría interna y la verificación por parte del órgano verificador acreditado. Vamos con el paso 1, que es el compromiso de la organización. Es importantísimo contar con un involucramiento total de la alta gerencia y con un equipo de contabilidad orientado a facilitar datos y registros según corresponda, como por ejemplo facturas del consumo de combustible, electricidad, fertilizantes, refrigerantes y de todas las fuentes que logremos identificar en su momento. Para realizar el paso 2 es el inventario, la cuantificación de nuestras emisiones. Para la cuantificación del inventario de las emisiones nos basamos en estándares internacionales, como las normas ISO. Para este caso puntual usaríamos la norma ISO 1464 parte 1 y la INTB 5, ¿verdad? Aquí definimos una metodología de trabajo, identificamos las fuentes generadoras de GEI, seleccionamos la metodología para cuantificarlas, recopilamos información por actividad y escogencia de factores de emisión, aplicamos una herramienta de cálculo y consolidamos la información de emisiones de GEI para la toma de decisiones. Aquí tenemos un ejemplo de un consolidado de un inventario. Podemos ver que tenemos 3 tipos de fuentes, las directas, indirectas y las indirectas. Y aquí el cálculo de las toneladas, ¿verdad? Ya esto se hace mediante pues ese sistema para contabilizar que vayamos a escoger. Como tercer paso tenemos lo que son las reducciones, ¿verdad? Entonces, del resultado de nuestro inventario y revisiones realizadas,
definimos el plan de gestión de reducción con el que vamos a trabajar durante un año o el periodo establecido por la organización. Esto podemos hacer acciones dirigidas de reducción o también podemos trabajar con proyectos. Aquí se detalla cada una de las normas con las que podríamos estar trabajando dependiendo de lo que vayamos a realizar. Estos son unos ejemplos de acciones de reducción o proyectos, ¿verdad? Podemos hacer un cambio de luminarias, podemos poner paneles solares, biodigestores. Esto va a depender mucho de el tipo de organización y qué es lo que va a ser más factible para reducir. Cuando ya reducimos, vamos a la remoción, si así lo tiene, si es factible para la organización, y si no, vamos a compensar. Entonces, hacemos una planificación de los proyectos de remoción o hacemos una compra voluntaria de mecanismos de compensación para neutralizar nuestras emisiones. Los 3 mecanismos aprobados por las normas son los que están viendo a continuación y son los con los que podríamos estar trabajando. Paso 5 es un sistema de información. La norma nos pide que debemos de tener un sistema de información, que debemos desarrollar, aplicar y mantener procedimientos, formularios y registros con los que podemos darle continuidad a este proyecto, que no se acabe en ese primer año y que cualquier persona que llegue pueda leerlos y pueda darle continuidad al proceso de carbono neutralidad. También debemos de elaborar un informe con los resultados de la cuantificación de las emisiones, reducciones y remociones o las compensaciones que demuestren ese balance neutral o el excedente positivo para el logro del cumplimiento de la C-neutralidad en el periodo verificable. Aspectos a considerar a la hora de desarrollar el sistema de información es la formación, o a la hora de hacer el proceso de carbono neutro, es la formación de los responsables del proyecto, identificar y revisar los límites de la organización, las fuentes y los sumideros, seleccionar y revisar la metodología de cuantificación, los factores de emisión, cuáles vamos a usar, uso, mantenimiento y calibración de los equipos de medición, eso es muy importante, desarrollo y mantenimiento de un sistema robusto de recopilación de datos, estamos conversando ahorita, y la realización de auditorías internas o revisiones periódicas, que eso nos va a ayudar para una mejora continua del manejo del sistema de información. El paso 6 es la auditoría interna, ¿verdad? Se debe realizar una auditoría, al menos una auditoría interna, por un profesional competente. En caso de no contar con un auditor a nivel interno, se puede contratar la auditoría por un profesional pues, competente. Y por último tenemos la verificación. Esta aquí ya entra el ente acreditado. Es una evaluación que demuestra la conformidad con el proceso ejecutado de acuerdo a la normativa y a los aspectos técnicos. Algunas ventajas y beneficios de ser carbono neutro, pues se reducen los costos operativos al tener el control de las emisiones, generamos nuevos mercados para consumidores que deseen adquirir bienes o servicios producidos con conciencia ambiental, se mejora el manejo y reutilización de los residuos cuando estos pueden ser transformados en energía o para utilizarse en la organización, permite presentar a la organización conformes con el ambiente y alcanzando logros para mitigar el cambio climático, inspira confianza también al garantizar un servicio que ha sido evaluado por un ente independiente y competente, y es un medio de, también nos sirve como un medio de concientización sobre las necesidades de una mejora continua y mejora también la capacidad de trabajo en equipo. Espero que les haya gustado y pues continuamos con don Gabriel. Continuamos ahora con la presentación de Manuel González, Inteco. Muy buenas tardes a todos. Para mí y para Inteco es un placer estar aquí acompañándolos esta tarde y tratando de compartir un poquito el conocimiento. Nuestra visión y promesa de calidad es que queremos transformar las organizaciones, los sectores, los países, de forma tal que logremos cada vez mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida de las personas, la calidad del medio ambiente en el que nos encontramos. Y como día de celebración, el día de hoy, pues qué mejor forma de hacerlo que hablando de temas ambientales.
Nada más rápidamente quisiera compartirles un poquito para quienes no conocen a Inteco, ¿verdad? Inteco es una organización privada, es el Instituto de Normas Técnicas. Somos reconocidos por ley como el Ente Nacional de Normalización, o sea, sería la organización que se encarga de producir normas técnicas, ¿verdad? Voluntarias. No producimos no producimos ningún tipo de norma o regulación legal a nivel país. Somos una institución técnica e independiente. También somos algo que muchas veces la gente pues, nos confunde. Creen que somos un organismo público y no, Inteco es un organismo de certificación privado. Ya con más de 30 años de experiencia, Inteco ha producido más de 3.120 normas técnicas nacionales que son aplicables desde aceros hasta sostenibilidad y buscan, como les indicaba, la mejora continua la mejora de la calidad de vida de las sociedades en general. Somos representantes de la organización ISO. La ISO es un organismo a nivel internacional que lo que hace es gestionar y normalizar normas técnicas a nivel mundial. La ISO ha producido y tiene a su haber más de 60.000 normas técnicas en todos los sectores que se puedan imaginar, ¿verdad? Y lo que nos ayudan pues es a mejorar, a tener especificaciones, a poder producir mejor y más sosteniblemente. También Inteco ocupa un puesto en el consejo directivo de los 20 puestos que existen en la ISO. Está representada la región, por decirlo así, a través de uno de esos puestos. Para quienes no saben, la ISO y la IEC se encuentran en Ginebra, ¿verdad? Y representa, yo diría que es la organización más grande a nivel mundial en representación de país. Ahora bien, para finalizar la presentación de Inteco, nuestro compromiso es impulsar la mejora continua de la calidad de vida de los productos y los servicios, el crecimiento de la productividad y la sostenibilidad en las sociedades que servimos, logrando un impacto transformador sobre los sectores y las organizaciones. Este es un concepto del cual se habla mucho ahora, ¿verdad? Queremos tener efectos transformadores. Voy a ponerles un ejemplo en temas ambientales. Vamos a ver, yo puedo mejorar una flotilla de transporte público si en este momento tengo una flotilla que funciona con diésel, que es ineficiente, y quisiera mejorarla, la podría pasar a gas LP. Eso va a reducir las emisiones significativamente, pero no estoy haciendo todavía un efecto transformador. Un efecto transformador es aquel que cambie por completo, ¿verdad?, el uso de energía fósil de algún tipo o de extracción. Entonces debería yo transformarlo a un transporte sostenible. Ese efecto transformador podría estar relacionado con que yo construya o desarrolle una flotilla de transporte público con energías 100% renovables. Por ejemplo, que se alimente directamente de plantas eólicas o de plantas fotosolares y que toda la flotilla sea eléctrica. Ese es un ejemplo de un efecto transformador. Y a eso vamos, a ir transformando. En el mundo entero se habla, ¿verdad?, de la crisis que se está viviendo en la actualidad en temas de cambio climático, ¿verdad? Y que para el 2050 todos los países se han comprometido con metas específicas para poder bajar la temperatura atmosférica de la Tierra en 1.5 grados. Si no logramos esa meta, la comunidad científica indica que las consecuencias pues, podrían ser catastróficas a nivel económico, ¿verdad? E inclusive a nivel de supervivencia. Nuestros servicios, tenemos tres básicamente. El primero, el de que más hablé, la producción de normas, ¿verdad?
El segundo, evaluación de conformidad, que es el tema que vamos a hablar. La verificación de los inventarios de las organizaciones de gases de efecto invernadero es un tipo de evaluación de conformidad. Es decir, Carolina nos presentaba en un cuadrito, ¿verdad? Un inventario de emisiones donde venían fuentes de combustión móvil, de combustión fija, de consumo de energía. Bueno, el verificar consiste en recalcular, revisar los cálculos, los datos, etcétera, para asegurar, ¿verdad?, que no hay errores ni tergiversaciones en la información que la organización está declarando. Eso garantiza y da transparencia a la declaración de la organización. También tenemos un área de formación en donde damos cursos relacionados con esta misma temática y muchos otros. ¿Qué es una norma técnica? Una norma técnica es un documento que establece requisitos y especificaciones, directrices o características que pueden utilizarse para asegurar en forma consistente que un producto, proceso o servicio es adecuado para su uso o propósito. Bien, voy a basarme en el tema que estamos hablando. Imagínense que Salman Foods va a hacer su inventario de emisiones. Y cuando empieza a hacer su inventario de emisiones, si no existiera una norma, se van a empezar a preguntar, bueno, ¿y cuáles emisiones reporto? ¿Reporto el vehículo que usan los empleados y las emisiones de esos vehículos? ¿O también tengo que reportar, no sé, las emisiones de energía eléctrica? Pero yo me pregunto por qué si esas emisiones las produce la empresa a la cual yo le compro la electricidad y ya estoy pagando por eso. En fin, podrían salir muchísimas preguntas ¿y cómo respondemos a eso? Bueno, una norma establece esos requisitos y las normas que se utilizan para lo que nos reúne hoy son las normas ISO 14064, parte 1, que es una norma para inventarios de gases de efecto invernadero con requisitos, una norma que se llama gestión de la carbono neutralidad, requisitos, que se llama la INTB5, y estas establecen las reglas del juego. Nos dicen qué emisiones tenemos que reportar, cuáles podemos excluir, ¿verdad? Cuál es el nivel de incertidumbre que puede tener o la materialidad que puede tener el cálculo de emisiones. Entonces, de esta forma nos orientan muchísimo, ¿verdad?, a que nos aclare el panorama de cómo hacer las cosas. Aunque ellas no digan el cómo, nos dicen el qué. Y ahí viene la astucia de las organizaciones, que después vamos a escuchar el caso de Salman y nos van a contar un poco de cómo lo hicieron. Hay normas entonces para productos, para métodos de ensayo, para procesos y servicios. Hay normas para guías y hay normas meramente de terminología. ¿Qué es la certificación? La certificación es el resultado positivo tras evaluar el grado de cumplimiento de un sistema de gestión, producto o servicio con respecto a los requisitos de una norma técnica. También nos permite esto como un instrumento eficaz para la defensa del consumidor y la competencia leal entre las empresas. Contribuye al crecimiento y desarrollo de las organizaciones y su competitividad a través de un mejor posicionamiento. Aquí el tema del consumidor y la competencia es muy importante. Cada vez los consumidores andan buscando, ¿verdad?, productos y servicios, ¿verdad?, que cumplan con estándares y que sean sostenibles. Para los que pudieron ver los videos de inicio, mucho de eso estaba ilustrado en esas presentaciones. Entonces, una empresa que cumpla con normas puede tener mejor reputación, mayor prestigio y por lo tanto puede tener mayor predilección por parte de los consumidores y eso es una ventaja competitiva. ¿Qué es la verificación propiamente de los gases de efecto invernadero? Pues es ese proceso sistemático independiente para evaluar que lo que declara una organización, por ejemplo,
Salman Foods hizo su cálculo, pero va a venir el señor o la señora verificadora y va a empezar a revisar esos cálculos y va a determinar, ¿verdad? Con criterios técnicos y expertise, si hay coincidencia en los resultados para al final, con respecto a esos criterios de evaluación, pues darles un resultado de conformidad. Entonces, con respecto a ese resultado de conformidad, se emite una declaración que es utilizada por parte de la organización como una declaración de tercera parte, ¿verdad? En donde ya obtiene, pues, esos resultados. ¿Cómo se hace este proceso? Pues relativamente todos los procesos en temas de evaluación de la conformidad obedecen a un casi que mismo flujo de proceso que es el que ilustro en la pantalla. Casi todas las organizaciones inician con esa necesidad, levantan la mano y dicen, ya estoy listo, ya quiero que me verifiquen mi inventario. Entonces, les enviamos una solicitud. Con base en esa solicitud, analizamos la información, que es información técnica relativas a la cantidad de emisiones, cantidad de datos, complejidad de las fuentes, cantidad de instalaciones incluidas, ¿verdad? Para hacerles una oferta. Y si aceptan la oferta, se firma un acuerdo y empieza el proceso de verificación. El proceso de verificación tiene 2 etapas, ¿verdad? La primera etapa que tiene el proceso de certificación es la preverificación y análisis de riesgo, ¿verdad? Que es una norma con un enfoque basado en riesgos. ¿Para qué? Para generar un plan de verificación y muestreo, y finalmente la segunda etapa, que ya sería la verificación inicial. Si existen discrepancias, es decir, si encontré una diferencia, si la organización dijo que tenía 100 emisiones, pero yo encontré que eran 120, pues deberá corregirse y deberán enviar un plan de acciones correctivas. Una vez que ese plan de acciones correctivas sea aceptado, pues se emite una declaración. Y luego se ejecutan anualmente procesos de seguimiento y cada 3 años hay una renovación. Entonces, básicamente, en eso consiste el proceso de verificación. Como ven, es un proceso iterativo, se hace anualmente, ¿verdad? Y eso va a permitir que las organizaciones anualmente hagan su reporte. Entonces, para quedar claros, una organización en el año, por ejemplo, 2021, va a reportar las emisiones del año anterior, porque todavía no sabe cuánto emitió en el 2021. Y así sucesivamente, cada año hará el reporte de inventario del año anterior. Y esa es la dinámica que se sigue con respecto a los procesos de verificación. Podemos verificar muchas cosas. En este momento estamos hablando de inventarios de efecto invernadero, de carbono neutralidad. También podemos verificar carbono neutralidad en actividades, verificaciones de huella de carbono en producto. Hay normas para la verificación de huella de agua. Está la ISO 14046, en donde se puede medir los impactos ambientales asociados a la gestión del agua en toda la cadena de valor, es decir, en todo el ciclo de vida del producto y de la organización. Tenemos servicios en toda la región, ¿verdad? Oficinas en Costa Rica, en República Dominicana, operamos en varios países, ¿verdad? Tenemos clientes en China, en Turquía, en toda la región, de México a Colombia, ¿verdad? Entonces, ya hemos venido haciendo esto desde hace muchos años. Tenemos más de 180 organizaciones verificadas con gases de efecto invernadero. Tenemos reconocimiento de ICUNET, que es una red internacional de organismos de certificación, por lo tanto eso da un reconocimiento internacional a las evaluaciones que realizamos. Además de eso, y eso lo mencionó Carolina en su presentación, para poder hacer todo esto, una vez escuchaba, ¿verdad? Si Inteco es como el árbitro, entonces ¿quién evalúa al árbitro, verdad? Nosotros somos muy evaluados. Constantemente estamos sometidos a auditorías externas de entes acreditadores, así se llaman los organismos que evalúan a los certificadores, quienes emiten igualmente un certificado de acreditación en el cual se establece que nosotros somos competentes
para ejecutar verificaciones de gases de efecto invernadero con base en la norma ISO 14065, que es la norma de evaluación que nos corresponde a nosotros. No voy a hablar mucho más de nosotros, más bien lo que quería concluir, ¿verdad? Es que el proceso que hace un organismo de certificación, verificación, es al final, ya cuando una organización está preparada y lista, ¿verdad? Y lo que pretende, ¿verdad? Es apoyar a esa organización en la mejora continua, ¿verdad? Y en lograr finalmente, por decirlo así, esa cereza en el pastel, que podría ser la declaración de tercera parte que asegura lo que la organización declarante está indicando. De mi parte, pues muchísimas gracias. Yo quería darles esta información de base y a partir de acá que pues podamos hablar un poquito más. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Los invito a todos los que están viendo esta sesión que manden sus preguntas vía chat y vamos a iniciar con algunas preguntas. Y tal vez nos puede comentar Gerardo un poco sobre los principales retos que tuvo en la implementación y que nos comente un poco sobre el esfuerzo en términos económicos y en términos de recursos humanos para llevar a cabo la certificación. Gracias, Gabriel. A la vez, de parte de Salman, quiero agradecer la oportunidad de compartir esta experiencia. Agradecer a Carolina y Manuel por su participación y por ayudarnos a promover estos esfuerzos. Para responder a Manuel, los retos más grandes, el caso de Salman es que desde el inicio Salman decidió que la huella, las compensaciones para cubrir las huellas, la huella de carbono de la empresa, la queríamos hacer internamente. O sea que queríamos tener nuestros propios bosques, nuestros propios carbon sinks para cubrir nuestra huella. Entonces el esfuerzo inicia desde que se inició la empresa. Tenemos la coincidencia de que la actividad económica principal de la empresa, que es cultivo de camarones, en las fincas de camarones, desde un principio se establecieron plantaciones de mangle. El mangle sirve una función de eliminación de erosiones en los taludes de las pilas donde se cultivan los camarones. Y posteriormente se decidió comprar tierras que tenían bosques, tierras que eran aptas para establecer una plantación de teca. Entonces, el proceso ha sido largo. También cabe mencionar de que la inspiración de esto viene desde los socios, de manera que hay un compromiso desde los socios, desde los accionistas de la empresa, y eso tiene un efecto cascada en toda la empresa. Y todo lo que hemos hecho ha sido desde la empresa existe desde 1996, de manera que el esfuerzo empieza desde mucho atrás. Ahora, desde el momento que contactamos por primera vez a Carolina hasta el momento que le dijimos a Carolina ya estamos listos para que nos haga la primera preauditoría, fueron como 2 años. Entonces, el reto en esos 2 años fue establecer el sistema que bien describía Carolina de cómo ir contabilizando en la huella de la empresa. La huella en esencia se mide por medio de lo que uno compra. Entonces surge del sistema contable. Si uno compra tantos tanques de gas, el sistema lo traduce a sistema métrico para que se contabilicen en términos de toneladas. En nuestro caso, el 50% de nuestra huella viene del consumo de diésel en la actividad económica que nosotros hacemos. Requiere de bombear agua de los esteros hacia las pilas y eso es la mayor fuente
de huella de carbono nuestra. También nosotros, la empresa es dueña de Glacial, del hielo glacial, y el camarón que producimos, nosotros mismos lo procesamos y lo exportamos. El proceso de procesamiento requiere de congelación. Entonces, cualquier proceso de calentamiento como calderas o congelamiento y mantenimiento de cadenas frías también requiere de mucho recurso que emite gases de efecto invernadero. El 23% de nuestra huella viene de esa fuente de combustibles. Ahora, lo que nosotros hicimos en estos 2 años es que Carolina nos indicó, ella vio qué es lo que nosotros hacemos, ella nos dijo, empiecen por acá, y nosotros decidimos montar un sistema bastante sencillo, que es una hoja de Excel dentro de SharePoint, y hacemos una compilación con el sistema contable de manera que la base de datos descarga sobre la hoja de Excel y la hoja de Excel lo ordena y de esa manera vamos sumando constantemente la huella de carbono. Francamente, cuando nosotros estábamos aún en proceso durante estos 2 años con Carolina, no estábamos seguros si íbamos a cubrir el 100% de nuestra huella con nuestras formas, con nuestros propios carbon sinks. Entonces también nosotros contratamos un consultor forestal para que nos ayude a cuantificar eso. Entonces durante estos mismos 2 años, también pasamos 2 años estableciendo un sistema para cuantificar la captura. Nuestra captura principalmente viene de los bosques de mangle que tenemos establecidos en las camaroneras, de propiedades que hemos comprado con bosques naturales. En estas mismas propiedades también tenemos establecido plantaciones de teca, y también la parte que no sirvió para teca porque hay mucha altura, se sembró café. Entonces, nuestra huella es un poquito más de 10,000 toneladas y nuestra captura es un poco más de 10,000 toneladas. Entonces, por dicha, coincidieron las 2 cifras. Sin embargo, nosotros tenemos un esfuerzo interno, ¿verdad? Que comúnmente se llaman las 3 R's, que es reducción, reciclaje y reutilización. En cuanto a recursos humanos, y voy a regresar a eso un poquito. En cuanto a recursos humanos, nosotros tenemos un equipo interno que básicamente surge del departamento de finanzas. Tenemos un gerente financiero que también tiene muchas capacidades de informática. Entonces eso nos facilitó atar el sistema contable al sistema SharePoint. Para los que son familiares, han usado SharePoint anteriormente, que básicamente es el sistema de nube de Microsoft, ¿verdad? Es el Office en la nube. Es un sistema en la nube que no tiene que digitar a alguien en una máquina, sino que en la finca, desde que hay una orden de compra, eso se captura en el sistema y se va capturando en el sistema de monitoreo. Tenemos personal en informática que también nos da apoyo a asegurarnos que el sistema está propiamente establecido en la nube, que tenemos la capacidad de ancho de banda, de equipos donde hacemos el almacenamiento. A la vez tenemos un equipo de 2 personas en gestión ambiental. Tenemos un gestor ambiental, un director de gestión ambiental, que es una persona con mucha capacidad, es alguien que yo considero un científico, alguien que sabe mucho de estándares, lee mucho, lo que no sabe puede leer y se informa y ayuda a llenar alguna brecha de conocimientos. También es alguien que sabe mucho de reportes y sabe mucho de documentar lo que nosotros decimos.
algo para reflejar de parte al que se está certificando lo que acaba de decir Manuel, ¿verdad? Que ellos hacen una verificación y la empresa lo que hace es que dice, esto es lo que nosotros emitimos en términos de gases de efecto invernadero. A la misma vez decimos que esto es lo que nosotros capturamos. Si en el proceso de verificación y auditoría dicen hay una duda, hay una disputa, hay una no conforma, algo que no están conforme, nosotros tenemos que responder con datos científicos, con referencias bibliográficas, con datos que respalden y que sean creíbles ante ellos lo que estamos diciendo. Entonces, desde ese punto de vista también es importante tener en el equipo personas que van a poder hacer eso. Para regresar a lo que dije anteriormente, tenemos un esfuerzo interno que le decimos, comúnmente se le conoce como las 3 R's, que lo que hemos hecho es que siempre hemos tratado de reciclar y de reusar y de reducir, pero una vez que se tiene y se tiene un sistema donde cuantificas tu huella de carbono, es más fácil visualizar año por año dónde hay un aumento, dónde hay usos ineficientes, dónde hay áreas de oportunidad para reducción, y ahí puedes enfocar tus esfuerzos y ahí puedes ir donde un equipo donde está sucediendo ese uso inapropiado y es más eficiente el esfuerzo de reducir y de reciclar y reutilizar. A la misma vez, seguimos ampliando la plantación de teca, seguimos sembrando más mangle en la finca de Camarón. Tradicionalmente, en la zona del Estero Real, las empresas tienen un día del mangle. Una de las fincas más viejas de la industria, Campa, tenía esa tradición, invitaba a todas las empresas camaroneras a celebrar ese día. Ese día se llevaba, todo el mundo llevaba cantidades grandes de prepábulos, que son básicamente las semillas del mangle. Eventualmente cada quien empezó a hacer su propio evento y nosotros lo ocupamos ese día para invitar a todos los empleados de la empresa a que nos ayuden a sembrar mangle. Pero no solo se siembra ese día, hay un equipo constante que está sembrando. Hay áreas nuevas que desarrollamos donde antes no habían pilas y desarrollamos pilas. Entonces, en ese momento todo el contorno se siembra. Nosotros tenemos un área de un poco menos de 3,000 hectáreas concesionadas. El área de mangle es como 800 y tanto. Esa área va a continuar creciendo. Al igual que hay bosques naturales internos donde no es posible establecer pilas de camarón. Entonces, todas esas áreas también estamos constantemente reforestando. Entonces, después de esos 2 años que ya Carolina nos dijo, ok, ustedes están listos, avísenle a Inteco. Y desde ese momento, establecimos una fecha en que íbamos a hacer una auditoría con Inteco. Presentamos nuestros datos a Inteco. De nuevo, hubieron preguntas, hubieron cosas que no estuvieron 100% claras y demostrables en nuestra primera presentación. Nos dieron una oportunidad para documentarla y verificarlas. Desde que iniciamos el proceso de verificación hasta el momento que nos dieron la certificación fueron más o menos 4 meses. Ahora, una vez que establecimos un sistema de seguimiento de la huella de carbón, eso es algo que se hace constantemente. Entonces, a nosotros nos costó 2 años certificar un año, pero para certificar el próximo año ya solo nos costó como 4 meses en tener todo listo. Entonces ya nos certificaron para el 2018, ya estamos en proceso de certificarnos, ya tuvimos la auditoría de Inteco para el 2019 y en cosa de 2 meses ya vamos a estar listos para certificarnos para el 2020. Entonces, reitero lo último que dijo Manuel, esto es algo reiterante que uno va a hacer todos los años.
Es algo que ya está, es parte del sistema, es como sacar un cheque y pagar, es como hacer cualquier otra cosa que hace diaria la empresa. Medimos nuestra huella de carbón por medio de este sistema y lo monitoreamos probablemente mensual, cada 2 meses hay una reunión del comité. Y si hay alguna variación, si hay sorpresas, entonces eso nos da la oportunidad de tomar medidas. Tal vez me tomé un poco más de tiempo de lo que pensaba, pero quiero abrir el piso para preguntas y recordarles, ninguna pregunta es mala pregunta. Estamos abiertos a atender cualquier. Yo sé que esto genera muchas dudas y les agradecería cualquier pregunta que tengan. Gracias. Sí, aquí tenemos, gracias Gerardo por tus comentarios, yo creo que fue muy claro. Tenemos varias preguntas que nos han llegado, ¿verdad? Voy a ir leyendo las que tengamos chances. Me preguntan acá, además de los beneficios en SEG, y no sé qué será, ¿verdad? Y requerimientos de mercados a los que tienen acceso, ¿cuál ha sido la experiencia financiera? Si hay beneficios logrados económicos en la empresa, si hay mejores condiciones de financiamiento. Esa es la pregunta. Bueno, todo está pasando muy rápido y todavía la mayor cantidad de beneficios no la hemos visto, pero los potenciales son muy grandes. El principal beneficio, o uno de los principales beneficios para nosotros es que la acuicultura y la camaronicultura tuvo un mal nombre en el pasado. Se suponía que la camaricultura, como se tiene que desarrollar en áreas sensitivas, en el caso nuestro estamos dentro de un sitio Ramsar, estamos en unos humedales, se le ha acusado a la industria de ser depredadores de mangle y eso es completamente incorrecto. Nosotros comprobamos que podemos desarrollar un negocio rentable hacia el futuro que sea sostenible y responsable. Eso es un punto primordial para nosotros, sentirnos orgullosos que estamos haciendo plata de una manera responsable. Eso para nosotros probablemente es el punto más importante y la inspiración más importante para hacer esto. En cuanto al mercado, hay otros mercados como el café o el cacao, donde hay certificaciones como Rainforest Alliance, como Café Practices, como otras cosas, donde hay un premio por el producto. En el caso nuestro, todavía no hemos logrado eso. Lo que sí logramos y lo que sí vemos de un hecho es que tenemos mejores relaciones con nuestros clientes, tenemos mejores relaciones con nuestros suplidores primordiales, tenemos mejor relación con la banca y con el poco tiempo que tenemos, se han abierto puertas para posibles mejoras en los términos de préstamos y en los términos comerciales de los productos que vendemos. No se han materializado de la mejor manera posible, pero sabemos que vamos a llegar hacia ahí. Ok. Tengo una pregunta acá de Aura Ábalos de Mena. Ella pregunta, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes de cambio en el contexto normativo ambiental de Costa Rica que impulsó y facilitó a las empresas la búsqueda de carbono neutro? Y para empresas que están por iniciar el camino al carbono neutro, ¿cuáles son los principales 5 pasos que recomiendan realizar? Quizás Carolina nos puede ayudar con esta y bueno, y Manuel y Gerardo, ¿no? Como quieran. Manuel, tal vez nos puedas comentar al inicio, yo tal vez retomo los 5 pasos, toda la iniciativa que han tenido de parte de ustedes desde INTECO, la Dirección de Cambio Climático y demás. Estás en mute. Sí, perdón, yo la estaba respondiendo por escrito. Sí, gracias, Carolina. En efecto, yo le diría que en el contexto de desarrollo normativo, creo que hay una primera parte que obedece a un tema histórico, ¿verdad?
normativa ambiental en el país, y Carolina lo sabe muy bien por la historia, ¿verdad? Costa Rica pronuncia tal vez su primer y más importante decreto ambiental en 1994 con la normativa relacionada a todo lo que tiene que ver con proyectos ambientales, ¿verdad? Y la creación de un sistema que es CETENA hoy en día, que analiza todos los proyectos. Antes de eso, desde el 42, ya había una ley de aguas, un poquito básica, que todavía nos rige, pero creo que eso propició, ¿verdad?, que se enfocaran en compromisos estratégicos. Y les voy a contar cuál fue la estrategia del país originalmente cuando se dijo que Costa Rica se iba a declarar carbono neutral en 2021. Fue una estrategia de negocio. El negocio era atraer inversionistas. Entonces, la próxima planta de Intel, cuando Intel decidiera invertir en un país, en su planta, iba a decir, ¿dónde pongo mi planta? La voy a poner en un país que es carbono neutral, porque así yo voy a tener una operación más limpia de por sí. Ese fue un paso muy estratégico que después conllevó a una serie de lineamientos que hoy en día, ¿verdad?, cada país que está comprometido en el Acuerdo de París tiene que comprometerse a desarrollar lo que se llaman NDCs, que son Nationally Adequate Actions. Entonces, estas acciones nacionalmente adecuadas son los compromisos de reducción que tiene cada país. Y Costa Rica tiene un compromiso de reducción a descarbonizar nuestra economía de aquí al 2050. Y es un reto muy grande, ¿verdad? Porque ahí sí, lo que yo les explicaba en mi presentación, hay que hacer políticas transformadoras. Y a nadie le gusta que le digan que no tiene que usar su carro. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese tipo de acciones nos van a tomar tiempo, pero hay que cambiar el modelo. Eso así, rápidamente, para no quitar tiempo, porque veo que hay muchas preguntas. Sí, tenemos otra pregunta acá. No, pero iba Carolina a explicar. Sí. Carolina, adelante, sí. Sí, tal vez los pasos que nos estaban haciendo la consulta, bueno, importante es hacer un equipo de trabajo, ¿verdad? Que el equipo de trabajo tenga el conocimiento en lo que vamos a realizar. Se pueden capacitar con Inteco, que por ahí vi que alguien consultó, y Manuel ya compartió el link, ¿verdad? Ahí también se los podemos hacer llegar. A partir de ahí hacemos una identificación de las emisiones o con qué estamos contaminando, ¿verdad? Entonces se hace una revisión a nivel de la industria, la organización, qué es lo que con qué estamos contaminando, e iniciamos el proceso de cuantificación. Ahí viene muy de la mano la parte contable, ¿verdad? Que es importantísima porque necesitamos todos los datos. Estos datos es con lo que nos van a venir a verificar. No es que yo digo, tengo 10 toneladas en combustible, no, de dónde salen y cómo los está utilizando, y a partir de ahí defino cuáles son mis factores de emisión, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos el inventario, pues procedemos entonces a ver dónde podemos reducir, qué vamos a corregir, dónde podemos reducir, si tenemos dónde hacer la remoción, y si no, pues entonces compramos los bonos de carbono para neutralizar nuestras emisiones, y pues de ahí vendría Inteco a hacer la verificación. Ok. Pregunta acá don Heini Rojas. ¿Cuál es el sistema para cuantificar la captura de carbono? Ok. Si quieren, le explico. Las normas definen no solo que la organización debe declarar sus emisiones, sino que también sus remociones. Gerardo nos explicaba que desde el inicio de la estrategia de Salman Foods fue tener un balance propio a través de lo que él llama carbon sinks. Los sumideros de carbono son precisamente fijaciones forestales que se dan. Vamos a ver, voy a explicarlo esto lo más sencillo posible. Cuando usted tiene
leña y la quema, se transforma en gas, se gasifica. Ahí van muchos gases, va metano, monóxidos, NOx, ¿verdad? Pero va CO2. Ese CO2 se disuelve en la atmósfera que respiramos. Cuando un árbol respira, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Toma ese CO2, parte lo convierte en energía, pero parte de él lo va a fijar y va a empezar a crecer. Entonces, el carbono que estaba antes en la atmósfera se convierte en algo sólido, se convierte en una rama, se convierte en un árbol y va a dejar de tener lo que hace el CO2, que es un efecto radiativo. ¿Alguno de ustedes ha tocado un árbol cuando hace mucho calor? El árbol no irradia calor. Lo que nos está irradiando calor es la atmósfera. Entonces, precisamente así es verdad, en términos muy simples, para no entrar en cosas técnicas, cómo es que hay fijación de carbono a través de la parte forestal, que es muy importante, asegurar la permanencia en el tiempo de esas fijaciones forestales. En el caso de Salman, por ejemplo, hay estudios que dicen que el carbono de manglar es lo que se conoce como blue carbon, que es un carbono gourmet. Es el de más alta calidad que existe en la parte de fijaciones. Excelente. Tenemos otra pregunta de Adela López. Ella pregunta que si la certificación requiere de una inversión y que si esta es alta. Yo ahí dejaría a Gerardo que opine sobre lo que si es alto o no, ¿verdad? El panadero vende su pan y dice que es bueno y que eso es lo que vale. Sí, yo diría que hay tres partes a la respuesta. La primera es el recurso interno para mantener el sistema informático, y dos, para tener recursos humanos en gestión ambiental. La segunda parte es el costo de contratar a los consultores, y en el caso nuestro, el tercero es lo que nos cuesta la captura. En el caso, la parte número 1, la verdad que no lo he cuantificado, pero básicamente al equipo del área financiera que llevaba este sistema, probablemente un 10 al 15% del tiempo de ellos le dedicamos a esto, pero es en el periodo inicial. Una vez que ya se tiene establecido el sistema, es mucho más eficiente, mucho más económico. La parte número 2 es el costo de los consultores, y eso anda entre 10 y 16 mil dólares al año, dependiendo la etapa en que estén. Entre más avanzado, probablemente va a bajar un poco más el costo. Y la parte tercera es el costo de la captura, y eso se divide en dos. El que lo va a hacer por medio de compra de créditos de carbono es un costo completamente diferente. Carolina puede hablar un poco más de los costos y cómo se hace. En el caso nuestro, pues es una inversión altísima, de más de $1 millón. Pero como es una plantación de teca, la plantación de teca tiene un retorno futuro, un ciclo de 18 a 20 años, que va a más que pagar la inversión del establecimiento, tanto de la plantación de teca como la adquisición de las tierras donde hay bosques naturales, y el costo de establecer las plantaciones de mangle en la finca. No lo vemos como un costo, porque es algo que de todas maneras lo tenemos que hacer porque es necesario para reducir la erosión. Y en todo caso no es un costo altísimo. De manera que para generalizarlo, el costo no es demasiado alto. Para nosotros es una inversión muy barata para el retorno que nosotros sentimos que estamos obteniendo. Ok. Una pregunta de
Marianela Rocha. Ella pregunta que si los bosques naturales o de regeneración natural se pueden cuantificar como capturadores de carbono o solo los recursos plantados. Adelante, Manuel. Sí, sí se pueden utilizar y voy a referirme de nuevo al concepto de permanencia. Un bosque generalmente tiene diferentes estadios de sucesión, así se le llama. En los estadios iniciales de sucesión, los bosques van a tender a tener un mayor crecimiento y mayor fijación. Ahora, hay criterios de aceptabilidad en cuanto a qué sí se acepta y qué no para hacer una verificación. Por ejemplo, las normas establecen que únicamente vamos a poder cuantificar aquellos árboles que tengan un diámetro mayor a 10 centímetros a la altura del pecho. Si no tienen un DAP, diámetro a la altura del pecho mayor a 10 centímetros, no los podemos incluir. Tenemos que garantizar que haya permanencia. Entonces voy a hacer una gran diferencia entre un bosque de teca y un bosque para tarimas. La teca es una madera fina que generalmente va a ser utilizada para hacer embarcaciones, muebles y demás. Entonces, cuando yo la coseche, no la voy a convertir en una tarima que me va a durar 4 o 5 años y la voy a quemar. Eso no me cumple con el ciclo de carbono de 100 años. La madera que va a estar fijada en una embarcación o en una casa por muchísimos años, probablemente sí cumpla con esos criterios. Entonces va a depender muchísimo de los criterios. Finalmente, con respecto a bosques, ya bosques maduros, los bosques maduros son sucesiones tardías que ya tienen muchísimo mayor biodiversidad. Generalmente estos bosques tienen un alto stock que fue fijado durante los años, pero propiamente cuando llegan a su nivel de madurez no fijan mucho carbono anualmente. ¿Cómo se mide el carbono? El carbono se mide por diferencias de crecimiento. Entonces, yo básicamente mido el árbol en el año 1 y después lo mido en el año 2 y lo que creció, ¿verdad? Es lo que me permiten calcular como carbono fijado o CO2 fijado en este caso y es lo que yo puedo declarar. No es que yo pueda agarrar todo lo que tengo en el bosque y digo, sí, aquí tengo tantos cientos de miles de toneladas. No, ese no se vale. Solamente se vale la fijación interanual. Entonces, ese carbono incremental por diferencias es el que vamos a utilizar en el inventario. Ok. Una pregunta de Lourdes Benavente. ¿En cuánto tiempo se aprovecharán las plantaciones de teca? Entre 18 y 20 años, desde el momento que se establecieron. Ok. Aquí tengo otras preguntas. Tal vez Carolina nos puede comentar si esta certificación es más para la industria, es más para industrias o para empresas que se dedican a servicios, más para actividad agroindustrial o agroalimenticia o un sector manufacturero, o no hay diferencia en cuanto al giro de la actividad o están viendo mayor popularidad en uno o en otro tipo de actividad económica. No hay diferencia. O sea, se puede certificar carbono neutro cualquier industria, cualquier empresa, sea oficina, es para cualquiera. O sea, el proceso lo puede realizar cualquier industria. Ok. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues yo creo que podemos ir cerrando. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes panelistas, ¿verdad? Y a nuestros patrocinadores de esta actividad. Ellos fueron Global Logistics Company, Invercasa, la FICE, Nestlé, Agricorp, Pantaleón, Cargill, Comercial Industrial San Martín,
Y por supuesto, muchas gracias a BLP y a Salman Foods por su magnífico apoyo. Gracias a todos los asistentes a este webinar, a los panelistas de nuevo, y que pasen una feliz tarde.